Nunca pensé que mi propia hija me cerraría la puerta en mi cara la víspera de Navidad, gritándome que prefería estar sola antes que conmigo, sin saber que en mi bolsillo llevaba las llaves del BMW de 50.000 euros que acababa de comprarle como regalo. Lo que ella no sabía es que esa humillación sería la última vez que me faltaría al respeto, porque en los siguientes 10 minutos tomaría la decisión más dolorosa pero necesaria de mi vida como padre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Emilio Vázquez Ruiz, tengo 64 años y durante toda mi vida creí que ser un buen padre significaba dar todo por mis hijos sin esperar nada a cambio. Trabajé como ingeniero industrial durante 40 años en la empresa Construcciones Industriales del Norte, donde comencé como simple técnico y terminé como director de proyectos. Cada euro que gané, cada sacrificio que hice, cada hora extra que trabajé, todo fue pensando en garantizar el mejor futuro posible para mi única hija, Natalia Vázquez Moreno. Natalia tiene 32 años y es arquitecta, una profesión que pude costearle gracias a los ahorros de toda una vida. Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, donde los costos anuales superaban los 8.000 euros, sin contar materiales y gastos personales. Durante sus 6 años de carrera, invertí aproximadamente 60.000 euros en su educación, dinero que jamás consideré un gasto, sino la mejor inversión que podía hacer. Después de graduarse, se casó con Adrián Castillo Núñez, un ingeniero informático que parecía un buen hombre. Tuvieron una hija preciosa, Paula, que hoy tiene 8 años y es la luz de mis ojos. Sin embargo, el matrimonio no funcionó y se divorciaron hace 3 años. Durante ese proceso difícil, fui yo quien ayudó a Natalia con los gastos legales, quien le dio el dinero para el depósito de su nuevo apartamento en Chamberí y quien siguió apoyándola económicamente mientras se estabilizaba profesionalmente. El 24 de diciembre de 2023, esa maldita víspera de Navidad que cambió todo entre nosotros, me dirigí hacia su apartamento en la calle Fernández de los Ríos con el corazón lleno de ilusión. En el asiento del copiloto de mi Audi A6 llevaba 3 bolsas elegantes de El Corte Inglés con regalos para Paula. Una bicicleta rosa de la marca Orbea que costó 400 euros, varios juegos educativos y ropa de invierno. Para Natalia había comprado un bolso de cuero italiano que había estado mirando durante semanas, valorado en 600 euros, pero el regalo principal, el que realmente me tenía emocionado, eran las llaves del BMW X3 blanco que había comprado esa misma mañana en el concesionario de la calle Serrano. 50.000 euros exactos, pagados de contado con mis ahorros de jubilación. Había notado que Natalia había estado comentando durante meses que su viejo Seat León estaba dando problemas mecánicos constantes y pensé que sería el regalo perfecto. Llegué a su edificio exactamente a las 5:30 de la tarde. Era un día frío típico de diciembre madrileño, con esa humedad que se cuela hasta los huesos. Subí las escaleras hasta el 3er piso, mis pasos resonando en el hueco de la escalera de mármol gris. El edificio, construido en los años 80, tenía esa elegancia sobria característica de Chamberí. Toqué el timbre con la alegría de un niño en Nochebuena. Durante los segundos que esperé, imaginé la cara de sorpresa y felicidad de Natalia al ver las llaves del BMW. Imaginé el abrazo agradecido que me daría. Imaginé cómo Paula saltaría de emoción al ver sus regalos. Qué ingenuo fui al pensar que mi hija aún conservaba algo del cariño que yo creía haber sembrado durante tantos años. La puerta se abrió y apareció Natalia, pero su expresión no fue la que esperaba. No había sonrisa, no había calidez navideña, solo una mueca de fastidio que me heló la sangre. Llevaba puesto un suéter beige de cachemira que yo le había regalado el año anterior y unos pantalones negros ajustados. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta alta y sus ojos verdes me miraban con una frialdad que jamás había visto dirigida hacia mí. «¿Qué haces aquí, papá?», fueron sus primeras palabras. No hola, no feliz Nochebuena.
Solo esa pregunta cortante que sonó más como un reproche que como un saludo. Natalia, hija, vengo a traerte los regalos de Navidad para ti y para Paula, le dije, intentando mantener el tono alegre a pesar de la frialdad de su recibimiento. Tengo sorpresas muy especiales que sé que te van a encantar. ¿No podías haber llamado antes?, me respondió con un suspiro exagerado, como si mi presencia fuera una molestia terrible. Estoy ocupada preparando la cena. Tengo invitados que van a llegar pronto y francamente no tengo tiempo para visitas no programadas. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Visitas no programadas? ¿Desde cuándo su padre necesitaba cita previa para visitarla en Nochebuena? Hija, solo serán unos minutos, insistí, tratando de mantener la calma. Además, mañana es Navidad. Pensé que podríamos pasar un rato juntos, como siempre hemos hecho. La expresión de Natalia se endureció aún más. Cruzó los brazos sobre el pecho y me miró con una frialdad que jamás olvidaré. Papá, de verdad que no puedo ahora. Mis planes para esta noche no te incluyen. Ya somos adultos, ya no necesito que aparezcas por aquí cuando se te ocurra. Prefiero estar sola que tener que lidiar con esto ahora mismo. Y entonces ocurrió lo impensable. Natalia dio un paso atrás, me miró directamente a los ojos con una dureza que jamás pensé que fuera capaz de dirigir hacia mí, y me cerró la puerta en la cara. El sonido del pestillo al cerrarse resonó en el pasillo como un disparo que atravesó mi corazón de padre. Me quedé allí parado, en ese pasillo silencioso, con las bolsas de regalos en las manos y las llaves del BMW de 50.000 euros en el bolsillo, sintiendo cómo 64 años de vida se desmoronaban en un instante. Permanecí inmóvil durante varios minutos en ese pasillo, escuchando el eco de mis propios latidos mientras procesaba lo que acababa de suceder. El frío del suelo de mármol se filtraba a través de las suelas de mis zapatos de cuero, pero esa sensación era insignificante comparada con el hielo que se había instalado en mi pecho. Las luces automáticas del edificio se encendían y apagaban siguiendo mi presencia, como si el mismo inmueble fuera testigo silencioso de mi humillación. Bajé lentamente hasta el portal y me senté en uno de los escalones de granito del edificio. Desde esa posición podía ver las ventanas del apartamento de Natalia en el tercer piso, iluminadas con una luz cálida que contrastaba brutalmente con la frialdad que acababa de experimentar. Dejé las bolsas del Corte Inglés a mi lado y saqué las llaves del BMW de mi bolsillo derecho. El llavero plateado brillaba bajo la luz amarillenta de las farolas, reflejando mi rostro cansado en su superficie pulida. ¿Cómo había llegado a este punto? Durante los siguientes 20 minutos, mi mente comenzó a repasar cronológicamente los últimos 2 años, buscando las señales que había ignorado, los momentos donde debería haber actuado de manera diferente. Recordé vívidamente el cumpleaños número 30 de Natalia, celebrado en el restaurante La Trainera en marzo de 2021. Organicé una cena familiar donde gasté más de 800 euros para reunir a 12 personas, incluidos sus amigos arquitectos. Esa noche, cuando llegué con el regalo principal, un collar de perlas Mikimoto, valorado en 1.200 euros, Natalia apenas alzó la vista de su teléfono móvil para agradecerme. Pasó la mayor parte de la velada tomando fotografías para Instagram, tratándome como un invitado más en lugar del organizador de su celebración. También rememoré el episodio de agosto pasado, cuando recibí una llamada desesperada de Natalia a las 11 de la noche. Su aire acondicionado se había averiado durante la ola de calor más intensa del verano, y Paula no podía dormir por las altas temperaturas. Sin dudarlo, conduje hasta su edificio, recogí a ambas y las llevé a mi casa en Pozuelo de Alarcón, donde permanecieron durante 4 días hasta que pude contratar a un técnico especializado. El costo de la reparación ascendió a 900 euros, dinero que pagué sin pestañear. Sin embargo, lo que más me dolió recordar fue la actitud de Natalia durante esos días en mi hogar. Criticó la comida que preparé, se quejó de que mi wifi era demasiado lento para sus videollamadas de trabajo y llegó incluso a sugerir que mi casa olía a viejo.
Cuando el técnico finalmente solucionó el problema y regresaron a su apartamento, su agradecimiento se limitó a un «gracias, papá», murmurado mientras cargaba sus maletas. El incidente más revelador había ocurrido apenas 3 semanas antes, el 5 de diciembre, día de mi cumpleaños número 64. Esperé toda la mañana una llamada telefónica, un mensaje, cualquier señal de que Natalia recordara la fecha. A las 2 de la tarde, incapaz de soportar más el silencio, la llamé yo mismo. «Hola, papá, ¿qué tal?», me había respondido con un tono casual, como si fuera cualquier día del año. «Hija, es mi cumpleaños», le recordé, sintiendo cómo mi voz se quebraba ligeramente. Hubo una pausa incómoda antes de su respuesta. «Ah, sí, claro. Perdón, he estado muy liada con un proyecto del estudio. Te llamo mañana para felicitarte bien, ¿vale?». Esa llamada nunca llegó. Al día siguiente recibí un mensaje de WhatsApp a las 11:30 de la noche que decía simplemente: «Feliz cumpleaños atrasado, papá. Un beso». Ni siquiera se había tomado la molestia de escribirlo personalmente. Mientras estos recuerdos se sucedían en mi mente como fotogramas dolorosos, comencé a entender que lo que había ocurrido esa noche no era un episodio aislado, sino la culminación de un proceso gradual de distanciamiento y falta de respeto que había estado negando durante meses. Natalia había desarrollado una actitud de superioridad hacia mí, tratándome como un recurso financiero conveniente en lugar de como su padre. Pensé en mi difunta esposa María José, fallecida hace 7 años por un cáncer de mama que luchó valientemente durante 2 años. Recordé las largas conversaciones que teníamos en el Hospital Universitario La Paz durante sus sesiones de quimioterapia, donde me hablaba de sus preocupaciones sobre Natalia. Emilio me había dicho durante una de esas tardes interminables en la sala de oncología: «Creo que estamos malcriando a nuestra hija. Le damos todo demasiado fácil. Nunca tiene que esforzarse por nada. Me preocupa que cuando nosotros no estemos, no sepa valorar lo que tiene». En aquel momento pensé que María José exageraba, que sus temores eran producto del estrés de la enfermedad. Ahora, sentado en esos escalones fríos, entendí que mi esposa había tenido una percepción más clara de la personalidad que se estaba desarrollando en nuestra hija. Saqué mi teléfono Samsung Galaxy y revisé mi historial de transferencias bancarias de los últimos 12 meses. Las cifras eran abrumadoras. 800 euros en marzo para ayudarla con el alquiler, 1.200 euros en mayo para las clases de tenis de Paula, 600 euros en julio para reparaciones en su coche, 900 euros en agosto para el aire acondicionado. En total, durante 2023 había transferido a la cuenta de Natalia más de 10.000 euros en concepto de ayudas ocasionales. El frío de diciembre comenzaba a calarme los huesos, pero una determinación extraña empezó a crecer en mi interior. No era rabia, no era venganza, era algo más profundo y calculado. Era la comprensión cristalina de que había llegado el momento de demostrarle a mi hija el verdadero valor de lo que estaba perdiendo por su actitud despectiva. Marqué el número de teléfono de Gonzalo Serrano Martínez, mi abogado de confianza desde hace 15 años. A pesar de ser casi las 6:30 de la tarde de Nochebuena, sabía que Gonzalo respondería. Siempre había sido un profesional excepcional. «Emilio, ¿cómo estás? ¿Todo bien?», me respondió con su voz grave. «Gonzalo, necesito que mañana mismo, en cuanto abran los bancos después de Navidad, prepares todos los documentos necesarios para hacer cambios importantes en mi testamento», le dije con una serenidad que me sorprendió. Durante los siguientes 15 minutos le expliqué los detalles de lo que había ocurrido esa noche y le detallé exactamente los cambios legales que quería implementar. Su experiencia le permitió entender inmediatamente las implicaciones de mis decisiones. «Emilio», me dijo al final, «entiendo tu frustración, pero ¿estás seguro de que quieres llegar tan lejos? Estas medidas tendrán consecuencias permanentes». «Gonzalo, mi relación con Natalia ya está rota», le respondí con una claridad mental que no había experimentado en años. «Lo que voy a hacer no es destruirla, sino demostrarle exactamente lo que ha estado destruyendo ella». Después de colgar, permanecí sentado otros 10 minutos,
organizando mentalmente cada paso de lo que iba a ejecutar. No era un plan de venganza emocional. Era una estrategia educativa calculada para enseñarle a mi hija las consecuencias reales de tratar mal a las personas que más la aman. Me puse de pie, recogí las bolsas de regalos y caminé decidido hacia el portal del edificio. Era hora de regresar al tercer piso, tocar esa puerta una vez más y comenzar la lección más importante que le daría a Natalia en toda su vida. La diferencia era que esta vez yo tenía el control absoluto de la situación. Subí las escaleras por segunda vez esa noche, pero mis pasos tenían una cadencia completamente distinta. Ya no cargaba el peso de la esperanza ingenua ni la ansiedad del padre emocionado. Ahora cada escalón resonaba con la determinación fría de un hombre que había tomado una decisión irrevocable. Las bolsas de regalo seguían en mis manos, pero su significado había cambiado radicalmente en esos 30 minutos de reflexión profunda. Al llegar al tercer piso, me detuve frente a la puerta de roble barnizado de Natalia y respiré profundamente. Podía escuchar voces y risas provenientes del interior del apartamento. Era evidente que sus invitados ya habían llegado, esas personas que eran más importantes que su propio padre en una noche como Nochebuena. El sonido de copas chocando y conversaciones animadas me confirmó que mi hija estaba disfrutando perfectamente de su velada sin mí. Toqué el timbre 3 veces consecutivas, con intervalos de 2 segundos entre cada pulsación. Era un patrón deliberado, el mismo que usaba cuando Natalia era pequeña y quería que supiera que era papá quien llegaba a casa. Esperé exactamente 60 segundos antes de volver a tocar, esta vez manteniendo el dedo presionado durante 5 segundos completos. El ruido del interior se redujo considerablemente. Escuché pasos acercándose a la puerta, el sonido inconfundible de los tacones altos de Natalia sobre el parqué de su salón. También distinguí el murmullo de voces preguntándose quién podía ser a esas horas, y la respuesta irritada de mi hija: «Debe ser mi padre otra vez. No puedo creer que haya vuelto». La puerta se abrió bruscamente, y Natalia apareció con una expresión de fastidio aún más pronunciada que antes. Había cambiado de ropa. Ahora llevaba un vestido negro elegante de la marca Zara, que yo le había comprado para su última entrevista de trabajo, complementado con unos pendientes de plata que fueron mi regalo de cumpleaños para ella el año anterior. La ironía de verla lucir regalos míos mientras me trataba con desprecio no pasó desapercibida. «Papá, ¿en serio? ¿De verdad has vuelto después de lo que te dije?» Sus palabras salieron como dardos envenenados, cargadas de una exasperación teatral que claramente pretendía que sus invitados la escucharan. «Natalia, solo quiero entregar estos regalos y después me marcho», le respondí con una calma que la desconcertó visiblemente. Mi tono era diferente al de media hora antes. Ya no había súplica en mi voz, solo una serenidad helada que no estaba acostumbrada a escuchar de mí. «No puedes dejarlos ahí y ya está», me dijo señalando el suelo del pasillo. «Estoy con invitados, papá. Es Nochebuena, tengo una cena organizada y francamente tu insistencia me está resultando muy incómoda». Era el momento perfecto para ejecutar la primera fase de mi plan. Saqué lentamente las llaves del BMW de mi bolsillo izquierdo, manteniéndolas en la palma de mi mano abierta para que fueran claramente visibles. El llavero plateado capturó inmediatamente la atención de Natalia, que frunció el ceño al no reconocer de inmediato lo que estaba viendo. Antes de irme, le dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos: «Quería entregarte personalmente tu regalo principal de Navidad». Levanté las llaves hasta la altura de sus ojos. «Las llaves de tu BMW X3 nuevo, que compré esta mañana por valor de 50.000 euros exactos». La expresión de Natalia cambió instantáneamente. Sus ojos verdes se agrandaron, su boca se abrió ligeramente, y pude ver cómo su cerebro procesaba rápidamente la magnitud de lo que acababa de escuchar. Sus invitados, curiosos por el silencio repentino, se habían acercado lo suficiente para escuchar nuestra conversación desde el recibidor del apartamento. «¿Un BMW?», murmuró, extendiendo instintivamente la mano hacia las llaves. «¿De 50.000 euros?» «Exactamente», confirmé.
pero retiré mi mano antes de que pudiera tocar el llavero. Sin embargo, hay un pequeño problema, Natalia. La confusión en su rostro era evidente. ¿Qué problema? Saqué mi teléfono móvil y marqué el número que tenía guardado bajo el nombre BMW Serrano, Carlos Mendoza. El concesionario había cerrado oficialmente a las 5 de la tarde, pero Carlos, el director comercial que había gestionado mi compra esa mañana, me había dado su número personal para cualquier emergencia relacionada con la operación. Carlos, soy Emilio Vázquez Ruiz, el cliente que compró el BMW X3 blanco esta mañana, dije en voz alta, lo suficientemente clara para que Natalia y sus invitados pudieran escuchar cada palabra. Te llamo para cancelar la compra inmediatamente. Natalia dio un paso hacia mí con los ojos desorbitados. ¿Qué estás haciendo? Carlos me confirmó que según el contrato firmado, tenía derecho a cancelar la operación durante las siguientes 48 horas sin penalizaciones, recuperando íntegramente los 40.000 euros que había pagado como señal esa mañana. El vehículo aún no había sido matriculado a mi nombre, por lo que la cancelación era perfectamente viable desde el punto de vista legal. Perfecto, Carlos. Mañana por la mañana, en cuanto abráis después de Navidad, pasaré por el concesionario para firmar la cancelación y recuperar mi dinero, confirmé mientras mantenía contacto visual directo con Natalia. Mi hija intentó arrebatarme el teléfono. «Papá, espera, no hagas eso». Colgué la llamada y guardé el móvil en mi chaqueta. «¿Ahora sí tienes tiempo para hablar conmigo, Natalia?» «Papá, por favor, no canceles la compra», me suplicó, y por primera vez esa noche su voz había perdido esa frialdad despectiva. «Ha sido un malentendido. Estoy estresada, tengo mucha presión en el trabajo, no quise ser tan brusca contigo». «Un malentendido», repetí, saboreando cada sílaba. Interesante elección de palabras. Sus invitados permanecían en silencio absoluto desde el recibidor, convertidos en testigos involuntarios de una lección que mi hija estaba a punto de recibir de la manera más pública posible. Pude distinguir al menos 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres, probablemente sus compañeros del estudio de arquitectura. Volví a sacar mi teléfono y marqué el número del Banco Santander, específicamente la línea directa de atención al cliente premium que tenía disponible las 24 horas por ser cliente de banca privada desde hace 15 años. «Buenas noches, soy Emilio Vázquez Ruiz, cliente número 3047891», dije al operador que atendió mi llamada. «Necesito cancelar inmediatamente la tarjeta de crédito adicional asociada a mi cuenta principal». Natalia se puso pálida. «Papá, no. La tarjeta está a nombre de Natalia Vázquez Moreno». Continué proporcionando al operador los datos necesarios. DNI 456789012A. Quiero que quede bloqueada y cancelada de forma permanente a partir de este momento. El operador me confirmó que la cancelación quedaría efectiva inmediatamente y que la tarjeta ya no podría utilizarse para ninguna transacción. También me informó que cualquier compra pendiente de procesamiento sería rechazada automáticamente. «Papá, esa tarjeta la uso para todo», gritó Natalia, sin importarle que sus invitados fueran testigos de su desesperación. «Para la compra, para el combustible, para los gastos de Paula». «Efectivamente», le respondí con una tranquilidad glacial. «La has usado durante 5 años para gastos que totalizan aproximadamente 3.000 euros mensuales. Gastos que yo he estado cubriendo sin recibir jamás un agradecimiento sincero». Marqué un tercer número, esta vez de la compañía de seguros Mapfre, donde tenía contratado un seguro de vida con una cobertura de 200.000 euros. Natalia había sido la beneficiaria única de esa póliza desde la muerte de su madre, pero eso estaba a punto de cambiar. «Buenas noches, soy Emilio Vázquez Ruiz, póliza número L456789», comuniqué al operador de seguros. «Necesito modificar urgentemente los beneficiarios de mi seguro de vida». Natalia se abalanzó hacia mí, intentando quitarme el teléfono, pero me aparté con facilidad. Sus invitados observaban la escena con una mezcla de fascinación e incomodidad, sin saber si intervenir o simplemente presenciar lo que claramente era un drama familiar de proporciones épicas.
Quiero eliminar completamente como beneficiaria a Natalia Vázquez Moreno, continué, y establecer como nueva beneficiaria única a la Fundación contra el Cáncer de Madrid, en memoria de mi difunta esposa. Cuando colgué esa tercera llamada, Natalia estaba llorando. Sus lágrimas habían arruinado ligeramente su maquillaje y sus manos temblaban visiblemente. Sus invitados seguían en silencio sepulcral, probablemente procesando el hecho de que acababan de presenciar cómo una hija perdía una herencia de 200.000 euros en cuestión de minutos. «Papá», me susurró con voz quebrada, «por favor, para. No sigas haciendo esto». Guardé mi teléfono y la miré directamente a los ojos. «Natalia, durante 32 años te he demostrado mi amor incondicional. Te he dado todo lo que he podido. He sacrificado mis propios deseos para garantizar tu bienestar y he tolerado tu creciente falta de respeto pensando que era una fase temporal. Hice una pausa dramática, consciente de que cada palabra estaba siendo escuchada no solo por ella, sino por los testigos que había elegido tener esa noche en lugar de a su familia. Esta noche me has cerrado la puerta en la cara diciendo que prefieres estar sola antes que conmigo. Muy bien, Natalia. A partir de ahora, estarás más sola de lo que jamás imaginaste posible. Dejé a Natalia llorando en el umbral de su puerta y me dirigí hacia el ascensor con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que había desatado. Sus sollozos resonaban por todo el pasillo, mezclándose con los murmullos incómodos de sus invitados que probablemente se preguntaban si deberían quedarse o marcharse después del espectáculo al que acababan de asistir. El trayecto de regreso a mi casa en Pozuelo de Alarcón fue el más revelador de mi vida. Durante los 45 minutos que tardé en recorrer los 26 kilómetros por la M40 y la A6, experimenté una sensación de liberación que no había sentido desde la muerte de María José. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y finalmente me hubiera dado permiso para soltarlo. Llegué a mi chalet de 200 metros cuadrados, situado en la urbanización Monte del Pilar, exactamente a las 8:15 de la noche. La casa, construida en 1993, había sido el sueño de María José y mío cuando decidimos mudarnos fuera del bullicio madrileño. Sus 3 dormitorios, 2 baños completos, salón con chimenea y jardín de 300 metros cuadrados representaban todo lo que habíamos trabajado para conseguir durante décadas. Esa noche, sin embargo, la casa se sentía diferente, no vacía, sino llena de posibilidades nuevas. Encendí la chimenea de leña del salón principal y me serví 2 dedos de whisky Macallan de 18 años, una botella que había estado reservando para ocasiones especiales. Después de lo ocurrido con Natalia, decidí que cualquier noche donde recuperara mi dignidad merecía ser celebrada apropiadamente. Me senté en mi sillón de cuero marrón, el mismo donde había pasado incontables tardes leyendo, mientras María José tejía en el sofá de enfrente, y comencé a planificar meticulosamente cada movimiento que ejecutaría durante los próximos días. No era venganza lo que buscaba, era justicia educativa, y la diferencia entre ambos conceptos era fundamental para mantener mi integridad moral intacta. Saqué mi ordenador portátil HP y accedí a mi banca online del Santander. Durante la siguiente hora, revisé exhaustivamente cada transferencia, cada movimiento, cada euro que había destinado a Natalia durante los últimos 24 meses. Las cifras eran más impactantes de lo que recordaba. 17.400 euros en total, distribuidos en 43 transferencias diferentes. La transferencia más reciente había sido de 800 euros el pasado 15 de diciembre. Apenas 9 días antes, cuando Natalia me había llamado explicándome que necesitaba dinero para los regalos navideños de Paula. «Es que los juguetes están carísimos este año, papá», me había dicho con esa voz dulce que sabía utilizar cuando necesitaba algo. «No quiero que mi hija tenga una Navidad pobre». Ironías de la vida. Yo había financiado los regalos navideños de mi nieta para que Natalia pudiera permitirse el lujo de rechazarme en Nochebuena. Abrí una nueva ventana en el navegador y accedí al portal web de la Fundación Española contra el Cáncer. Durante los siguientes 30 minutos,
Investigué sus programas de investigación, sus proyectos de apoyo a familias afectadas y sus iniciativas de prevención. María José había recibido atención de algunos de sus profesionales durante su enfermedad y siempre había expresado su admiración por el trabajo que realizaban. Decidí que los 200.000 euros del seguro de vida irían destinados específicamente a su programa de investigación de cáncer de mama, estableciendo una beca de investigación que llevaría el nombre de María José Moreno Vázquez. Era una manera de honrar la memoria de mi esposa, mientras le enseñaba a Natalia que existen causas más nobles que su comodidad personal. El 26 de diciembre amaneció gris y húmedo, típico del clima invernal madrileño. Me levanté a las 6:30 de la mañana, desayuné tranquilamente café con tostadas y mermelada de naranja amarga y me vestí con mi mejor traje azul marino, Hugo Boss. Tenía una jornada intensa por delante y quería proyectar la imagen de un hombre completamente en control de sus decisiones. Mi primera parada fue el concesionario BMW de la calle Serrano, donde llegué exactamente a las 9 de la mañana, coincidiendo con su apertura post-navideña. Carlos Mendoza me estaba esperando en su despacho, con todos los documentos de cancelación ya preparados. Su expresión era una mezcla de curiosidad profesional y preocupación genuina. «Señor Vázquez», me dijo mientras revisaba los papeles, «¿está completamente seguro de esta decisión? Es un vehículo excepcional y las condiciones de la compra eran muy favorables». «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», le respondí firmando cada documento, con la caligrafía precisa que había perfeccionado durante 4 décadas de trabajo administrativo. El proceso duró exactamente 25 minutos. Al finalizar, tenía en mi cuenta bancaria 40.000 euros que habían estado destinados a premiar el desprecio de mi hija. Carlos me acompañó hasta la puerta del concesionario, probablemente preguntándose qué historia dramática se escondía detrás de una cancelación tan categórica. Mi segunda parada fue la oficina central de Mapfre, en la calle Castellana, donde tenía programada la reunión para modificar mi seguro de vida. La empleada que me atendió, Pilar Ramírez Fernández, era una mujer de aproximadamente 50 años que gestionaba seguros desde hacía más de 2 décadas. Su experiencia le permitía reconocer cuando un cliente estaba tomando decisiones meditadas versus impulsos emocionales. «Señor Vázquez», me dijo después de revisar mi póliza actual, «cambiar el beneficiario de un seguro de vida es una decisión muy importante. ¿Ha considerado las implicaciones familiares de esta modificación?». Le expliqué brevemente, sin entrar en detalles íntimos, que mi situación familiar había cambiado sustancialmente y que prefería destinar mi herencia a una causa benéfica. Pilar asintió con comprensión profesional y procesó todos los cambios solicitados. «La Fundación contra el Cáncer es una excelente elección», me comentó mientras preparaba los documentos finales. «Realizan un trabajo extraordinario y estoy segura de que su donación tendrá un impacto muy positivo». Cuando salí de la oficina de Mapfre a las 11:15 de la mañana, sentí como si hubiera cerrado definitivamente un capítulo de mi vida y abierto otro completamente nuevo. Los 200.000 euros que Natalia había dado por sentados durante años ahora ayudarían a salvar vidas de mujeres que enfrentaban el mismo enemigo que se llevó a María José. Mi tercera y última parada fue el Banco Santander, donde tenía programada una reunión con mi gestor personal, Fernando Aguirre López, para cerrar definitivamente todas las cuentas compartidas con Natalia. Fernando había sido mi asesor financiero durante los últimos 8 años y había presenciado cada transferencia generosa que había hecho a mi hija. «Don Emilio», me dijo con evidente preocupación, «estos cambios son muy drásticos. ¿Ha hablado con Natalia sobre estas decisiones?». «Fernando, mi hija tuvo 32 años para aprender a valorar lo que tenía», le respondí mientras firmaba los documentos de cierre. «A partir de ahora, tendrá el resto de su vida para entender lo que perdió». El proceso bancario fue más complejo que las gestiones anteriores, ya que implicaba cerrar 3 cuentas diferentes: la cuenta corriente compartida que utilizábamos para gastos familiares, la cuenta de ahorro donde tenía depositados 20.000 euros para emergencias de Natalia y la inversión conjunta en fondos de pensiones
que habíamos establecido para su jubilación futura. En total, recuperé 63.000 euros que habían estado disponibles para mi hija durante años. Decidí transferir la totalidad de esa cantidad a una nueva cuenta de inversión agresiva, destinada a financiar los viajes internacionales que María José y yo habíamos planeado hacer después de mi jubilación. Cuando salí del banco a las 2 de la tarde, mi teléfono móvil mostraba 14 llamadas perdidas de Natalia y 6 mensajes de WhatsApp que no me molesté en leer. Era evidente que había comenzado a experimentar las primeras consecuencias reales de sus acciones de Nochebuena, y su desesperación era palpable incluso a través de la tecnología. Regresé a casa sintiendo una satisfacción profunda y serena. No era la alegría maléfica de la venganza cumplida, sino la tranquilidad del hombre que finalmente había tomado el control de su propia dignidad. El 27 de diciembre a las 10:30 de la mañana, mientras disfrutaba de mi segunda taza de café en la terraza acristalada que daba al jardín trasero, escuché el timbre de mi casa sonar con insistencia. No era el toque educado de una visita cortés, sino la pulsación desesperada de alguien que necesitaba atención inmediata. A través de los cristales de la puerta principal pude distinguir las siluetas de 2 personas, una alta y otra considerablemente más pequeña. Era Natalia acompañada de Paula. Mi estrategia había funcionado exactamente como había calculado. Natalia había agotado todas sus opciones de contacto telefónico y digital y ahora recurría a la única carta que creía que aún podía jugar: utilizar a mi nieta como mediadora emocional. Era un movimiento predecible, desesperado y profundamente manipulador. Abrí la puerta y me encontré con una Natalia completamente diferente a la mujer altiva que me había humillado 2 noches antes. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, evidencia clara de que había pasado las últimas 48 horas llorando. Su cabello castaño estaba despeinado, sin el cuidado habitual que siempre ponía en su apariencia. Llevaba unos vaqueros arrugados y una sudadera gris que no recordaba haberle visto nunca. Paula, por el contrario, estaba impecable. Llevaba puesto el abrigo rosa que le había comprado el mes anterior en el Corte Inglés. Sus zapatillas deportivas blancas estaban limpias y su largo cabello rubio estaba perfectamente peinado con 2 coletas simétricas. Era evidente que Natalia había dedicado especial atención a la apariencia de la niña, sabiendo que la estaba utilizando como herramienta de persuasión. «Hola, abuelo», me saludó Paula con esa sonrisa genuina que siempre conseguía llenar mi corazón de alegría. Sus ojos azules brillaban con la inocencia característica de los 8 años, completamente ajena al drama que se desarrollaba entre los adultos de su familia. «Hola, mi princesa», le respondí, agachándome para quedar a su altura y darle un abrazo. Paula se aferró a mí con la fuerza natural de una niña que ama incondicionalmente a su abuelo, y durante esos segundos sentí una punzada de dolor al pensar en las consecuencias colaterales que mis decisiones podrían tener sobre nuestra relación. «Papá», murmuró Natalia con una voz quebrada que apenas reconocí, «por favor, necesito hablar contigo». Las invité a pasar al salón, donde Paula inmediatamente se dirigió hacia la estantería donde guardaba sus juguetes favoritos para las visitas. Había una colección de muñecas, varios puzzles adaptados a su edad y una tablet infantil con juegos educativos que le había comprado para mantenerla entretenida durante nuestros encuentros dominicales. Natalia se sentó en el borde del sofá beige, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, adoptando una postura corporal que transmitía vulnerabilidad absoluta. Era una imagen completamente opuesta a la mujer segura de sí misma que me había despreciado en Nochebuena. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «sé que me comporté terriblemente contigo. Sé que fui injusta, irrespetuosa y completamente desagradecida. Lo que hice fue imperdonable y entiendo por qué estás enfadado». Permanecí en silencio, observándola con la misma expresión neutral que había perfeccionado durante mis décadas como director de proyectos cuando evaluaba propuestas de contratistas. Era una técnica psicológica simple pero efectiva: permitir que la otra persona llenara el silencio con revelaciones cada vez más honestas
sobre sus verdaderas motivaciones. He estado pensando mucho durante estos 2 días, continuó Natalia, y me he dado cuenta de que he estado tomándote por sentado durante mucho tiempo. He sido egoísta. He asumido que siempre estarías ahí sin importar cómo te tratara, y eso estuvo muy mal de mi parte. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo durante horas. Sin embargo, había algo genuino en su desesperación, que sugería que, por primera vez en años, estaba experimentando consecuencias reales de sus acciones. Ayer intenté usar la tarjeta de crédito en el supermercado Carrefour para comprar la compra semanal, me confesó, y fue rechazada. La cajera me dijo que contactara con mi banco, pero yo sabía exactamente qué había pasado. También recibí una llamada del seguro de vida explicándome que había habido cambios en mi póliza. Paula, ajena a la conversación seria que manteníamos, había encontrado su puzzle favorito de 200 piezas con la imagen del Palacio Real de Madrid. Se había instalado en la alfombra persa del centro del salón y trabajaba concentradamente en ensamblar las esquinas, tarareando una melodía infantil que había aprendido en el colegio. «Papá», prosiguió Natalia, «entiendo que quieras castigarme y acepto que me lo merezco, pero por favor piénsalo bien. Somos familia. Hemos pasado por momentos difíciles antes y siempre hemos encontrado la manera de solucionarlo». Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana que daba al jardín delantero. Los rosales que María José había plantado hace 12 años estaban en su período de reposo invernal, pero sus estructuras desnudas prometían una floración espectacular en primavera. Era una metáfora perfecta para lo que estaba intentando enseñarle a Natalia. A veces es necesario podar drásticamente para permitir un crecimiento saludable. «Natalia», le dije finalmente, sin girarme para mirarla, «durante los últimos 2 años he documentado mentalmente cada episodio de falta de respeto, cada momento donde me has tratado como un recurso conveniente en lugar de como tu padre. Enumeré específicamente 3 incidentes que no había mencionado anteriormente. El día de mi cumpleaños, cuando cortó mi llamada telefónica porque tenía una videoconferencia de trabajo más importante. La vez que canceló nuestra cena dominical habitual porque había surgido una oportunidad de networking profesional, y la tarde cuando le pedí ayuda para configurar un nuevo televisor y me respondió que buscara tutoriales en YouTube como todo el mundo. Cada uno de esos momentos fue una elección consciente de tu parte, continué. Una decisión de priorizar cualquier cosa sobre la relación conmigo. No fueron errores, no fueron malentendidos, fueron decisiones deliberadas que reflejaban exactamente el valor que me otorgabas en tu vida. Paula había completado aproximadamente 1/3 del puzzle y se acercó a mí para mostrarme su progreso. «Abuelo, ¿puedes ayudarme con esta parte del cielo? Las piezas azules se parecen todas». Me senté en el suelo junto a ella, apreciando la ironía de que una niña de 8 años fuera capaz de pedir ayuda con humildad y gratitud, mientras su madre de 32 años había necesitado una lección devastadora para aprender la misma lección básica. «Claro, princesa», le dije, buscando entre las piezas las que correspondían a las nubes del puzzle. «¿Sabes qué? Los puzzles son como las relaciones familiares. Cada pieza tiene que encajar perfectamente con las otras, y si una pieza está dañada o no quiere colaborar, todo el conjunto se ve afectado». Paula asintió con la seriedad característica de los niños cuando reciben lo que perciben como información importante de los adultos. Natalia, desde el sofá, observaba nuestra interacción con una expresión de creciente desesperación. «Papá», me interrumpió, «Paula no tiene la culpa de nada de esto. Ella te adora y tú la adoras a ella. Por favor, no permitas que mis errores afecten vuestra relación». Era exactamente la manipulación emocional que había anticipado. Natalia estaba utilizando a Paula como escudo, esperando que mi amor por mi nieta me obligara a perdonar y olvidar su comportamiento. Me puse de pie y me acerqué al sofá donde estaba sentada. Me coloqué directamente frente a ella, estableciendo contacto visual directo, y hablé con la misma frialdad calculada que había usado en Nochebuena. «Natalia, mi relación con Paula es independiente de mi relación contigo.
Ella siempre será bienvenida en esta casa, siempre tendrá mi amor incondicional y siempre podrá contar conmigo para todo lo que necesite. Hice una pausa deliberada para permitir que procesara completamente lo que estaba a punto de decir. Sin embargo, tú has demostrado repetidamente que no valoras mi presencia en tu vida hasta que necesitas algo de mí. Has convertido nuestra relación padre-hija en una transacción financiera donde mi única función es proporcionar recursos económicos sin recibir respeto básico a cambio. Natalia comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez sus lágrimas parecían más genuinas que las del discurso inicial. «Papá, te prometo que cambiaré», me suplicó. «Te prometo que seré una hija mejor, que te trataré con el respeto que mereces, que valoraré todo lo que has hecho por mí». Las promesas hechas bajo presión rara vez se mantienen una vez que la presión desaparece, le respondí. Necesitas aprender esta lección completamente, Natalia. Necesitas experimentar las consecuencias reales de tus decisiones antes de que cualquier cambio genuino sea posible. Era hora de ejecutar la fase final de esta confrontación particular. Después de que Natalia y Paula se marcharan de mi casa esa tarde del 27 de diciembre, con mi hija aún llorando y mi nieta confundida por la tensión que había presenciado, dediqué el resto del día a consolidar todas las decisiones legales que había iniciado. No era suficiente haber cortado el apoyo económico inmediato. Necesitaba asegurarme de que los cambios fueran permanentes e irreversibles, eliminando cualquier posibilidad de que un momento de debilidad emocional me llevara a revertir las medidas educativas que estaba implementando. A las 9 de la mañana del 28 de diciembre, me presenté puntualmente en el despacho de Gonzalo Serrano Martínez, ubicado en un elegante edificio de oficinas de la calle Alcalá, cerca del Retiro. Gonzalo había sido no solo mi abogado durante 15 años, sino también testigo de la evolución de mi relación con Natalia. Había redactado mi testamento original después de la muerte de María José, había gestionado los trámites del divorcio de mi hija y había sido consultor legal en varias de las inversiones importantes que había hecho pensando en el futuro de mi familia. Su despacho reflejaba la sobriedad y elegancia que caracterizaban su trabajo. Estanterías de roble repletas de códigos legales, diplomas enmarcados de la Universidad Complutense y una mesa de caoba maciza donde había firmado documentos que habían definido momentos cruciales de mi vida. Esa mañana, sin embargo, íbamos a firmar papeles que redefinirían completamente el futuro de mi patrimonio. «Emilio», me dijo Gonzalo mientras revisaba los borradores que había preparado según mis instrucciones telefónicas de Nochebuena. «He redactado todos los cambios que solicitaste, pero debo cumplir con mi obligación profesional de asegurarme de que comprendes completamente las implicaciones de estas modificaciones». Gonzalo tenía 61 años, 3 menos que yo, y su experiencia de 30 años como abogado especializado en derecho de familia le había enseñado a reconocer cuando un cliente actuaba por impulso emocional versus cuando tomaba decisiones meditadas. Su preocupación era genuina, pero también profesional. «La nueva distribución testamentaria que propones», continuó, «reduce la herencia de Natalia del 75% de tu patrimonio a únicamente el 5%. Eso significa que en lugar de heredar aproximadamente 450.000 euros, recibiría solamente 30.000 euros. Le confirmé que había calculado exactamente esas cifras. Mi patrimonio total, incluyendo la casa de Pozuelo valorada en 300.000 euros, mis ahorros e inversiones por valor de 200.000 euros y el seguro de vida ya modificado, ascendía a aproximadamente 600.000 euros. Bajo el testamento anterior, Natalia habría heredado la mayoría absoluta de esa riqueza que había acumulado durante 4 décadas de trabajo. El 70% restante, explicó Gonzalo leyendo el documento, se distribuirá de la siguiente manera: 40% para la Fundación contra el Cáncer en memoria de María José Moreno Vázquez, 20% para Paula Castillo Vázquez, en un fideicomiso que se liberará cuando cumpla 25 años, y 10% para la Asociación de Jubilados de Construcciones Industriales del Norte. Era una distribución que reflejaba mis valores genuinos
en lugar de las obligaciones familiares, asumidas automáticamente. La Fundación contra el Cáncer representaba mi compromiso con honrar la memoria de María José, ayudando a otras familias que enfrentaran la misma batalla. El fideicomiso para Paula garantizaba que mi nieta tuviera seguridad económica independientemente de las decisiones de su madre. Y el porcentaje destinado a mis antiguos compañeros de trabajo reconocía las relaciones profesionales que habían sido más leales que algunas familiares. Gonzalo, le dije mientras firmaba cada página del Nuevo Testamento, durante los últimos 2 años, Natalia me ha demostrado consistentemente que mi valor en su vida se limita a mi capacidad de proporcionarle beneficios económicos. Este testamento simplemente refleja la realidad de esa relación. El proceso de firma duró aproximadamente 45 minutos, ya que cada modificación requería mi inicial en los márgenes, además de la firma completa al final de cada sección. Gonzalo había incluido cláusulas específicas que impedían cualquier impugnación legal del documento, basándose en mi capacidad mental plena y la documentación detallada de los motivos para los cambios. Una de las protecciones más importantes que he incluido, me explicó Gonzalo, es la cláusula de no impugnación. Si Natalia intenta desafiar legalmente este testamento, automáticamente perdería incluso el 5% que le he asignado, y esa porción se redistribuiría entre los otros beneficiarios. Era una medida preventiva brillante que garantizaba que cualquier intento de revertir mis decisiones resultaría en consecuencias aún más severas para mi hija. Gonzalo había anticipado correctamente que Natalia, una vez que procesara completamente la magnitud de lo que había perdido, podría recurrir a medidas legales desesperadas. Después de completar los trámites testamentarios, me dirigí al Banco Santander para ejecutar la fase final de mi reorganización patrimonial. Mi objetivo era consolidar todas mis cuentas bajo mi control exclusivo y establecer inversiones que reflejaran mis nuevas prioridades de vida. Fernando Aguirre López, mi gestor bancario, me recibió en su oficina privada con la misma expresión preocupada que había mostrado durante nuestra reunión del 26 de diciembre. Era evidente que había estado reflexionando sobre los cambios drásticos que había implementado y probablemente había esperado que reconsiderara algunas de mis decisiones después de unos días de reflexión. «Don Emilio», me dijo mientras revisaba mi nueva configuración de cuentas, «he preparado todo según sus instrucciones, pero me gustaría sugerirle algunas modificaciones que podrían ser menos definitivas». Le expliqué que definitivo era exactamente el objetivo que buscaba. Durante demasiados años había mantenido puertas abiertas que Natalia había utilizado para entrar y salir de mi vida según su conveniencia. Era momento de cerrar esas puertas permanentemente y establecer límites que fueran imposibles de malinterpretar. «Quiero establecer 3 nuevas cuentas de inversión», le instruí. La primera, con 50.000 euros, destinada exclusivamente a financiar viajes internacionales. La segunda, con 30.000 euros, para actividades de ocio y desarrollo personal que he postergado durante décadas. Y la tercera, con 20.000 euros, como fondo de emergencia para gastos relacionados con Paula, pero que solo yo puedo autorizar. Fernando procesó estas instrucciones mientras calculaba mentalmente las implicaciones. Era evidente que entendía que estaba presenciando la transformación completa de un hombre que había vivido exclusivamente para su familia hacia alguien que finalmente se priorizaba a sí mismo. «La cuenta destinada a viajes», me comentó mientras configuraba los productos de inversión, «podría generar rendimientos interesantes si la diversificamos en fondos de renta variable internacional. ¿Ha considerado destinos específicos para sus planes de viaje?». Durante los siguientes 20 minutos, mientras Fernando completaba la documentación bancaria, le conté sobre los viajes que María José y yo habíamos planeado realizar después de mi jubilación. Un crucero por el Mediterráneo Oriental, visitando Grecia y Turquía, un recorrido por los castillos del Valle del Loira en Francia, y una estancia de 3 semanas en Nueva Zelanda, explorando sus parques naturales. María José había investigado meticulosamente cada uno de esos destinos, le expliqué.
Tenía carpetas llenas de folletos turísticos, mapas marcados con lugares específicos que quería visitar, e incluso había empezado a aprender frases básicas en griego. Su enfermedad nos robó esos sueños, pero ahora tengo la oportunidad de realizarlos en su honor. Era la primera vez en años que hablaba de planes futuros que no incluían las necesidades o demandas de Natalia. La sensación de libertad era embriagadora, como si hubiera estado reteniendo la respiración durante décadas y finalmente pudiera exhalar completamente. Cuando salí del banco a las 2:30 de la tarde, llevaba en mi cartera las tarjetas de débito de 3 cuentas nuevas que representaban mi independencia absoluta. También tenía confirmación escrita de que todas las cuentas previamente compartidas con Natalia habían sido oficialmente cerradas y sus fondos redistribuidos según mis nuevas prioridades. El último paso de mi jornada de reorganización fue visitar la agencia de viajes Halcón Viajes en el centro comercial La Vaguada. Quería convertir inmediatamente mis planes de viaje de conceptos abstractos en reservas concretas con fechas específicas. Era una manera de garantizar que mi nueva vida comenzara inmediatamente, no en algún momento futuro indefinido. La agente de viajes, una mujer de aproximadamente 40 años, llamada Carmen Delgado Ruiz, mostró un entusiasmo genuino cuando le expliqué que quería planificar 3 viajes internacionales para los próximos 12 meses. Era evidente que no recibía frecuentemente clientes dispuestos a hacer reservas tan significativas en una sola consulta. El crucero por el Mediterráneo que me describe suena extraordinario, me dijo mientras buscaba opciones en su sistema informático. Tenemos una salida desde Barcelona el 15 de marzo que incluye exactamente los destinos que menciona: Atenas, Santorini, Estambul y Dubrovnik. Son 14 días de navegación con todas las comidas incluidas. Reservé ese crucero sin dudarlo, pagando los 3.200 euros directamente con mi nueva tarjeta de débito destinada a viajes. Carmen también me ayudó a planificar el recorrido por Francia para mayo, y comenzamos a investigar opciones para Nueva Zelanda en septiembre. Cuando regresé a casa esa noche, tenía en mi poder 3 confirmaciones de reserva que representaban el comienzo de una vida completamente nueva. Por primera vez en décadas, mis recursos económicos estarían destinados exclusivamente a mi propio bienestar y disfrute. Las decisiones estaban tomadas, los documentos estaban firmados y las medidas eran irreversibles. El 2 de enero de 2024, exactamente una semana después de mi transformación personal, recibí la primera evidencia concreta de que Natalia estaba comenzando a experimentar las consecuencias prácticas de mis decisiones. No fue una llamada telefónica ni un mensaje desesperado, sino algo mucho más humillante para ella: el testimonio directo de su crisis financiera a través de terceras personas que conocían nuestra situación familiar. Carmen Jiménez Pérez, mi vecina de 72 años que vivía en el chalet contiguo al mío, en la urbanización Monte del Pilar, me detuvo mientras regresaba de mi caminata matutina por el parque municipal. Carmen había sido amiga íntima de María José durante los 15 años que vivimos en esa comunidad, y después de la muerte de mi esposa se había convertido en una confidente ocasional y observadora discreta de los acontecimientos familiares. Emilio, me dijo con esa expresión de preocupación genuina característica de las personas mayores cuando perciben problemas en las familias vecinas. Ayer vi a tu hija en el supermercado Mercadona de la Avenida de Europa y parecía estar teniendo dificultades con el pago de su compra. Carmen me explicó que había presenciado cómo Natalia intentó pagar una compra de aproximadamente 120 euros con 3 tarjetas diferentes, y todas fueron rechazadas consecutivamente por el terminal de pago. La cajera, una mujer joven que probablemente no tenía experiencia gestionando situaciones tan incómodas, había sugerido que Natalia contactara con su banco para resolver el problema técnico. Tu hija tuvo que dejar la mitad de los productos en el mostrador, continuó Carmen, y solo pudo llevarse lo más básico: leche, pan, algo de fruta y comida para Paula. Era evidente que estaba muy avergonzada, especialmente porque había otras personas de Chamberí en la cola que la reconocieron.
Esta información me proporcionó una satisfacción fría y calculada. Natalia, que durante años había utilizado mis recursos financieros sin considerar su origen ni su límite, estaba experimentando por primera vez en su vida adulta las restricciones económicas reales. No era pobreza absoluta, ya que tenía sus ingresos como arquitecta, pero sí era la realidad de vivir exclusivamente con lo que ganaba por su propio esfuerzo. Esa misma tarde, mientras organizaba algunos documentos en mi despacho doméstico, recibí una llamada inesperada de Ricardo Molina Sánchez, el director del estudio de arquitectura donde trabajaba Natalia. Ricardo y yo nos habíamos conocido en varias ocasiones durante eventos sociales relacionados con el trabajo de mi hija, y siempre había mostrado respeto y admiración por mi carrera profesional en la ingeniería industrial. «Don Emilio», me dijo con un tono incómodo que sugería que la conversación no sería agradable, «lamento mucho molestarle, pero necesito hablar con usted sobre una situación delicada relacionada con Natalia». Ricardo me explicó que durante los últimos 3 días, Natalia había estado comportándose de manera errática en la oficina. Había llegado tarde en 2 ocasiones, algo completamente inusual en ella. Había cometido errores significativos en los cálculos de un proyecto importante para un cliente corporativo y había tenido un altercado verbal con Mónica Torres, una compañera arquitecta, por un tema aparentemente insignificante relacionado con el uso de la impresora común. Lo más preocupante, continuó Ricardo, fue lo que ocurrió esta mañana. Natalia recibió una llamada telefónica personal durante una reunión con clientes y después de colgar, se disculpó diciendo que tenía una emergencia familiar y se marchó inmediatamente, dejando la presentación a medias. Era evidente que Natalia estaba desmoronándose emocionalmente bajo la presión de sus nuevas circunstancias. Durante años, había vivido con la seguridad psicológica de saber que cualquier problema financiero o crisis personal podía resolverse con una simple llamada telefónica a su padre. Ahora, por primera vez en décadas, estaba completamente sola frente a las responsabilidades de la vida adulta. Ricardo, le respondí con la misma profesionalidad que había caracterizado mis relaciones laborales durante 40 años. Agradezco su preocupación por Natalia, pero los problemas personales que está experimentando son consecuencia directa de decisiones que ella tomó conscientemente. Le expliqué brevemente, sin entrar en detalles íntimos, que Natalia y yo habíamos tenido un desacuerdo significativo relacionado con el respeto familiar y que había decidido permitir que mi hija enfrentara las responsabilidades de su vida independiente sin mi intervención financiera constante. «Entiendo su posición, don Emilio», me respondió Ricardo, «pero como empleador necesito saber si puedo esperar que Natalia recupere su estabilidad profesional o si debo considerar medidas alternativas para proteger los intereses del estudio». Era una conversación que había anticipado. Las consecuencias de mis decisiones no se limitarían al ámbito personal y financiero. Inevitablemente afectarían también el rendimiento profesional de Natalia, ya que nunca había aprendido a gestionar el estrés sin recurrir a mi apoyo como válvula de escape. Esa noche, mientras disfrutaba de una cena tranquila compuesta por salmón a la plancha con verduras al vapor, recibí la llamada telefónica que había estado esperando durante una semana. Era Natalia, pero su voz sonaba completamente diferente a la de nuestra última conversación en mi casa. Ya no había súplicas desesperadas ni promesas de cambio. Ahora había una dureza nueva, una amargura que sugería que había pasado de la fase de negación y súplica a la fase de resentimiento y ataque. «Papá», me dijo sin saludos preliminares, «espero que estés satisfecho con lo que has conseguido. Espero que te sientas muy orgulloso de haber destruido la estabilidad de tu propia hija y tu nieta». Su estrategia había cambiado completamente. En lugar de asumir responsabilidad por su comportamiento en Nochebuena, había decidido adoptar el papel de víctima injustamente perseguida por un padre cruel y vengativo. Era una táctica psicológica predecible, pero reveladora de su verdadero carácter. «Ayer Paula me preguntó por qué ya no podemos ir al cine los fines de semana como hacíamos antes», continuó Natalia,
y tuve que explicarle que su abuelo había decidido castigarnos económicamente por algo que ella no entiende ni tiene culpa de nada. Era una manipulación emocional especialmente despreciable, utilizar a Paula como arma psicológica para hacerme sentir culpable de las consecuencias de sus propias acciones. Natalia estaba intentando transferir la responsabilidad de sus circunstancias actuales hacia mí, presentándome como el villano de una historia donde ella era la víctima inocente. También quería que supieras, prosiguió con un tono cada vez más agresivo, que he tenido que explicarle a Ricardo por qué mi rendimiento en el trabajo se ha visto afectado. Le he contado que mi padre decidió cortarme todo apoyo económico sin previo aviso, dejándome en una situación imposible. Esa revelación era particularmente interesante. Natalia estaba utilizando nuestra situación familiar como excusa para justificar su mal desempeño profesional, convirtiendo un problema personal en una crisis laboral. Era otra evidencia de su incapacidad para asumir responsabilidad adulta por las consecuencias de sus propias decisiones. Natalia, le respondí con la misma calma helada que había perfeccionado durante la semana anterior. Me resulta fascinante que después de una semana de experimentar las responsabilidades económicas normales de cualquier adulto de 32 años, tu primera reacción sea culparme a mí, en lugar de reflexionar sobre el comportamiento que te llevó a esta situación. Le recordé específicamente que sus ingresos como arquitecta en el estudio de Ricardo ascendían aproximadamente a 2.400 euros mensuales, una cantidad más que suficiente para mantener un nivel de vida digno para ella y Paula. El problema no era pobreza real, sino la ausencia del subsidio paterno adicional que había estado recibiendo durante años sin valorarlo ni agradecerlo. Durante los últimos 2 años, continué, has recibido de mí un promedio de 1.000 euros mensuales en concepto de ayudas diversas. Eso significaba que tu nivel de vida real equivalía al de alguien que gana 3.400 euros al mes, un privilegio que diste por sentado hasta el punto de tratarme con desprecio. Hubo un silencio prolongado en la línea telefónica y por un momento pensé que Natalia había colgado. Sin embargo, cuando volvió a hablar, su voz había adquirido una frialdad que igualaba a la mía. «Muy bien, papá», me dijo con una serenidad amenazante. «Si esa es tu decisión final, entonces yo también tomaré mis decisiones. No vuelvas a esperar llamadas mías, no vuelvas a esperar visitas, y no vuelvas a esperar tener relación con Paula». Era la amenaza final, el último recurso de manipulación emocional que le quedaba. Utilizar mi relación con mi nieta como moneda de cambio para forzar mi capitulación. Natalia había calculado que mi amor por Paula me obligaría a ceder y revertir todas las medidas que había implementado. «Natalia», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo, «si decides utilizar a Paula como arma para manipularme emocionalmente, estarás demostrando exactamente por qué tomé estas decisiones en primer lugar». Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Era momento de demostrarle a mi hija que sus amenazas no tenían el poder que creía que tenían sobre mí. La lección continuaba, y yo mantenía el control absoluto de sus términos y condiciones. Durante las 3 semanas siguientes a la llamada amenazante de Natalia, mi determinación se vio puesta a prueba, de maneras que no había anticipado completamente. No fueron desafíos externos o presiones legales, sino algo mucho más sutil y persistente. La campaña sistemática de intervención familiar que mi hija había orquestado para quebrar mi resolución. El primer ataque llegó el 8 de enero, cuando mi cuñada Elena Moreno Castillo, hermana menor de María José, apareció sin previo aviso en mi puerta a las 11 de la mañana. Elena vivía en Sevilla y rara vez nos visitábamos, por lo que su presencia en Madrid era claramente intencional y coordinada con Natalia. Llevaba puesto un abrigo negro elegante y una expresión de preocupación maternal que reconocí inmediatamente como la misma que había usado mi difunta esposa cuando intentaba mediar en conflictos familiares. «Emilio», me dijo después de los saludos superficiales, «Natalia me ha contado lo que pasó en Navidad y francamente estoy muy preocupada por esta situación».
Elena se instaló en mi salón con la confianza de alguien que había venido específicamente a cumplir una misión de rescate familiar. Durante los siguientes 45 minutos, ejecutó una estrategia de persuasión que evidentemente había ensayado. Comenzó reconociendo que Natalia había cometido errores. Continuó enfatizando mi papel como patriarca familiar responsable de mantener la unidad. Y culminó sugiriendo que María José habría querido que perdonara y olvidara. María José siempre decía que la familia estaba por encima de todo, me recordó Elena, utilizando la memoria de mi esposa como herramienta de manipulación emocional. Ella habría encontrado la manera de resolver este conflicto sin destruir las relaciones permanentemente. Le expliqué pacientemente a Elena que María José también había expresado preocupaciones específicas sobre la actitud de Natalia durante sus últimos años de vida. Le recordé las conversaciones que habíamos tenido en el hospital, donde mi esposa había manifestado su inquietud por el comportamiento cada vez más egoísta de nuestra hija. Elena, le dije mientras preparaba té en la cocina, María José me advirtió específicamente que Natalia estaba desarrollando una mentalidad de privilegio que necesitaba ser corregida antes de que fuera demasiado tarde. Lamentablemente, no seguí su consejo entonces, pero no cometeré el mismo error ahora. Elena permaneció en mi casa durante 3 horas, alternando entre súplicas emocionales, argumentos lógicos sobre la importancia de la familia y advertencias veladas sobre las consecuencias a largo plazo de mi decisión. Cuando finalmente se marchó, sin haber conseguido ningún compromiso de mi parte, pude ver en su expresión que regresaría a Sevilla con un informe de fracaso para Natalia. El segundo intento de intervención llegó 2 días después, esta vez a través de mi hermano mayor, Antonio Vázquez Ruiz, que llamó desde Valladolid con la misma misión reconciliadora. Antonio tenía 68 años y había sido tradicionalmente el mediador familiar en los conflictos entre hermanos durante nuestra juventud. Su llamada telefónica duró exactamente 1 hora y 22 minutos, durante los cuales intentó aplicar las mismas técnicas de persuasión que probablemente habían funcionado décadas atrás. Emilio, me dijo con esa autoridad fraternal mayor que había ejercido desde nuestra infancia, entiendo que estés enfadado con Natalia, pero cortar completamente el apoyo económico me parece una medida demasiado extrema. ¿No crees que podrías encontrar un término medio? Antonio me propuso varias alternativas que evidentemente había discutido con Natalia. Reducir el apoyo económico en lugar de eliminarlo completamente, establecer condiciones específicas para la reconciliación o implementar un período de prueba donde Natalia pudiera demostrar su cambio de actitud. Todas sus sugerencias tenían el mismo defecto fundamental. Asumían que yo debía ser quien diera el primer paso hacia la reconciliación. Antonio, le respondí con la paciencia que había desarrollado durante décadas de gestionar equipos profesionales. Las soluciones que propones requieren que yo modifique mi comportamiento para acomodar el mal comportamiento de Natalia. Eso es exactamente lo que he estado haciendo durante los últimos 2 años, y el resultado fue que ella me cerró la puerta en la cara en Nochebuena. Mi hermano insistió durante varios minutos más, utilizando argumentos sobre la responsabilidad generacional, la importancia de dar ejemplo a Paula y la tradición familiar de resolver conflictos a través del diálogo. Sin embargo, cuando le expliqué detalladamente los episodios específicos de falta de respeto que había documentado, su tono cambió gradualmente de persuasión a comprensión. No sabía que la situación había llegado tan lejos, admitió finalmente. Natalia me había presentado el conflicto como un malentendido navideño, no como el resultado de un patrón de comportamiento prolongado. El tercer y más sofisticado intento de intervención llegó el 15 de enero, cuando recibí una visita conjunta de 2 personas que claramente habían coordinado su estrategia. Pilar Serrano Méndez, la madrina de Natalia, y el padre Miguel Rodríguez Herrera, el sacerdote que había oficiado tanto mi boda con María José como el bautizo de mi hija. Pilar había sido la mejor amiga de María José durante la universidad y después de la muerte de mi esposa
se había convertido en una figura maternal sustituta para Natalia. Su presencia junto al padre Miguel representaba una apelación tanto emocional como espiritual a mi sentido de responsabilidad cristiana y familiar. Emilio, comenzó Pilar con esa voz suave pero firme que recordaba de las conversaciones familiares de décadas anteriores. He venido porque estoy genuinamente preocupada por lo que esta separación está causando tanto en ti como en Natalia y Paula. El padre Miguel, un hombre de 73 años que había conocido a nuestra familia durante más de 30 años, adoptó un enfoque más directo, pero igualmente calculado. Habló sobre el perdón cristiano, la importancia de la reconciliación familiar y la responsabilidad de los padres de mantener abiertas las puertas del amor incondicional. Emilio, me dijo el padre Miguel, entiendo que Natalia cometió errores graves, pero ¿no crees que el castigo que estás aplicando es desproporcionado comparado con su falta? Cerrarle la puerta no es lo mismo que herirle económicamente durante meses. Durante las 2 horas que duró esta visita, mantuve una actitud respetuosa, pero completamente inflexible. Les expliqué que mi decisión no se basaba en venganza o resentimiento, sino en la necesidad educativa de enseñarle a Natalia las consecuencias reales del comportamiento irrespetuoso hacia las personas que la amaban. Padre Miguel, le dije con la sinceridad que había caracterizado nuestras conversaciones durante los momentos más difíciles de la enfermedad de María José. Durante 32 años he perdonado y olvidado cada falta de respeto de Natalia, esperando que madurara naturalmente. El resultado ha sido el desarrollo de una adulta que cree que puede tratar mal a su padre sin consecuencias. ¿No sería más irresponsable de mi parte continuar reforzando ese comportamiento? Pilar intentó un último argumento emocional, hablando sobre cómo María José habría querido que mantuviéramos unida a la familia, especialmente considerando que Paula necesitaba la estabilidad de relaciones familiares sólidas. Sin embargo, cuando le recordé las preocupaciones específicas que María José había expresado sobre Natalia, Pilar reconoció que mi difunta esposa efectivamente había manifestado inquietudes similares. Después de que mis visitantes se marcharan esa tarde, me senté en mi despacho y redacté un documento que titulé Registro de Intervenciones Familiares. Durante las siguientes 2 horas, documenté meticulosamente cada intento de mediación que había recibido, incluyendo los argumentos utilizados, las personas involucradas y mis respuestas específicas. Era evidente que Natalia había movilizado sistemáticamente a cada miembro significativo de nuestra red familiar extendida, proporcionándoles versiones editadas de nuestro conflicto que minimizaban su comportamiento y maximizaban mi supuesta crueldad. Era una estrategia manipulativa sofisticada, que demostraba exactamente el tipo de pensamiento calculador que había motivado mis decisiones originales. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente salmón ahumado con ensalada de rúcula, reflexioné sobre la ironía de la situación. Natalia estaba invirtiendo más energía y creatividad en intentar revertir las consecuencias de sus acciones que la que habría necesitado para simplemente tratarme con respeto básico desde el principio. Su campaña de intervención familiar había tenido un efecto completamente opuesto al pretendido. En lugar de debilitar mi resolución, había reforzado mi convicción de que había tomado las decisiones correctas. Cada intento de manipulación a través de terceros confirmaba que Natalia aún no había aprendido la lección fundamental sobre responsabilidad personal y respeto genuino. Las intervenciones continuarían llegando durante las siguientes semanas, pero yo mantenía el control absoluto de la situación y mi determinación permanecía inquebrantable. El 14 de febrero de 2024, exactamente 7 semanas después de la noche que cambió todo entre Natalia y yo, recibí la comunicación más inesperada y reveladora de todo el proceso. Una carta manuscrita de 8 páginas que encontré en mi buzón personal, escrita con la caligrafía cuidadosa que reconocí inmediatamente como la de mi hija cuando ponía especial atención en sus trabajos universitarios. La carta llegó sin sobre, simplemente doblada y sellada con cinta adhesiva transparente.
como si Natalia hubiera querido asegurarme que no contenía nada más que sus palabras escritas. La fecha en el encabezado indicaba que había sido redactada durante 3 días consecutivos, 11, 12 y 13 de febrero, sugiriendo que había sido un proceso meditado y revisado múltiples veces. Me senté en mi sillón de cuero del salón, encendí la lámpara de lectura que María José me había regalado para mi 50º cumpleaños y comencé a leer lo que resultó ser el documento más completo de autorreflexión que Natalia había producido en toda su vida adulta. «Papá», comenzaba la carta, «he intentado escribirte esta carta 27 veces durante las últimas 6 semanas. He comenzado con disculpas, con justificaciones, con reproches, con súplicas, con amenazas y con promesas. Ninguna de esas aproximaciones capturaba realmente lo que necesito decirte, porque ninguna de ellas partía de la honestidad completa que esta situación requiere. Los primeros 3 párrafos detallaban específicamente los momentos exactos donde había comenzado a perder el respeto hacia mí, y su análisis era sorprendentemente preciso. Natalia identificó el divorcio de Adrián como el punto de inflexión donde había comenzado a verme más como un recurso de emergencia que como su padre, y reconocía que mi disponibilidad incondicional durante esa crisis había establecido un patrón tóxico de dependencia. «Cuando Adrián y yo nos divorciamos en 2021», escribía, «tú apareciste inmediatamente para solucionar todos los problemas prácticos, el depósito del nuevo apartamento, los gastos legales, el cuidado de Paula, mientras yo trabajaba horas extra para demostrar mi estabilidad profesional. En ese momento, interpreté tu ayuda como tu obligación paternal, no como un sacrificio extraordinario que merecía gratitud genuina». La carta continuaba con un inventario detallado de cada episodio de falta de respeto que yo había documentado mentalmente, pero desde su perspectiva personal. Natalia no intentaba justificar su comportamiento, sino explicar el proceso psicológico que la había llevado a normalizar el trato despectivo hacia mí. «El día de tu cumpleaños número 64, cuando colgué tu llamada porque tenía una videoconferencia, recuerdo haber pensado que podrías entender que mi trabajo era más urgente que una conversación social», admitía en la 4ª página. «No consideré que para ti esa llamada representaba la esperanza de que tu única hija recordara y valorara el día más importante del año en tu vida personal». Lo más impactante de la carta era su análisis de la noche de Nochebuena. Natalia describía minuto por minuto su proceso mental desde el momento en que toqué su timbre hasta cuando me cerró la puerta, revelando un nivel de conciencia de su crueldad que había estado completamente ausente durante nuestro enfrentamiento inicial. «Cuando te vi en la puerta con las bolsas de regalos, mi primera reacción no fue alegría, sino irritación», escribía con una honestidad brutal. «No porque no quisiera verte, sino porque tu llegada interrumpía la imagen perfecta de independencia y sofisticación que había construido para mis invitados. Te vi como una complicación embarazosa de mi vida adulta, no como mi padre que había venido a compartir la Navidad conmigo». Natalia explicaba que sus invitados esa noche eran compañeros de trabajo cuya opinión profesional valoraba enormemente, y que mi presencia representaba un recordatorio incómodo de su dependencia familiar que prefería mantener oculta. Era una admisión devastadora de vanidad y vergüenza que explicaba perfectamente la intensidad de su rechazo. «Cuando te grité que prefería estar sola antes que contigo», continuaba la carta, «no estaba expresando un sentimiento genuino sobre nuestra relación. Estaba actuando para mi audiencia, demostrándoles a mis colegas que era una mujer completamente autosuficiente que no necesitaba la intervención paternal en su vida social». Los siguientes 2 páginas de la carta estaban dedicadas a describir las consecuencias exactas que había experimentado durante las 7 semanas posteriores a mi decisión. Natalia detallaba no solo las dificultades económicas, sino también las humillaciones sociales y profesionales que habían resultado de su nueva realidad financiera. «La peor parte no ha sido tener que reducir gastos o prescindir de caprichos», escribía, «sino descubrir cuántas de mis amistades estaban basadas inconscientemente
en mi capacidad de mantener un nivel de vida que incluía invitaciones frecuentes, regalos generosos y disponibilidad económica para actividades sociales costosas. Natalia había perdido 2 amistades específicas cuando tuvo que cancelar un viaje de fin de semana a París que había prometido organizar y financiar parcialmente. También había experimentado tensiones en su relación con otros padres del colegio de Paula, cuando no pudo contribuir a la organización de una fiesta de cumpleaños colectiva que requería una aportación de 200 euros por familia. Me he dado cuenta, continuaba, de que durante años construí una identidad social que dependía de tu generosidad económica, pero presentaba esa generosidad como mi propio éxito profesional. Era una mentira que me contaba a mí misma y que proyectaba hacia otros. La parte más dolorosa de la carta llegaba en las páginas finales, donde Natalia describía el impacto de la situación sobre Paula. Mi nieta había comenzado a hacer preguntas específicas sobre por qué ya no visitaba a su abuelo, por qué habían tenido que cancelar actividades que consideraba rutinarias, y por qué mamá parecía estar triste y estresada constantemente. Paula me preguntó ayer si tú ya no la querías, escribía Natalia. Y cuando le expliqué que el problema era entre nosotros dos, ella me dijo algo que me partió el corazón. Mamá, si hiciste algo malo con el abuelo, ¿por qué no le pides perdón como me enseñas a hacer a mí cuando cometo errores? La observación de una niña de 8 años había penetrado directamente al centro del problema de una manera que todos los argumentos adultos habían fallado en conseguir. Paula había identificado intuitivamente que la solución requería que su madre asumiera responsabilidad y pidiera perdón genuino, no que su abuelo cediera ante la presión emocional. Papá, concluía la carta, no te escribo para pedirte que reviertas tus decisiones. Durante estas 7 semanas he aprendido más sobre responsabilidad personal, consecuencias reales y el valor del respeto familiar que durante toda mi vida adulta anterior. Si reviertes las medidas ahora, estarás eliminando la oportunidad de que complete este proceso de aprendizaje. El párrafo final era el más sorprendente de toda la comunicación. Natalia no pedía mi perdón ni mi ayuda financiera. En lugar de eso, me agradecía por haber tenido la fortaleza de enseñarle una lección que ninguna otra persona en su vida había estado dispuesta a enseñarle. Gracias por no haber cedido ante las presiones familiares, por no haber aceptado mis manipulaciones emocionales y por haber valorado tu propia dignidad lo suficiente como para defender tus límites. Necesitaba un padre que me enseñara que las acciones tienen consecuencias, no un padre que me rescatara de esas consecuencias. Cuando terminé de leer la carta, permanecí sentado en mi sillón durante más de 1 hora, procesando la profundidad del cambio que evidenciaba. No era una súplica desesperada ni una estrategia manipulativa sofisticada. Era genuina introspección y crecimiento personal. Sin embargo, también reconocí que las palabras escritas eran diferentes de los comportamientos sostenidos. Natalia había demostrado capacidad de reflexión y autoanálisis, pero la prueba real sería si podía mantener estas realizaciones cuando la presión inmediata disminuyera. Guardé la carta en el cajón superior de mi escritorio, junto a los documentos legales que habían formalizado mis decisiones. Era un recordatorio tanto del progreso conseguido como de la importancia de mantener la consistencia en mis límites establecidos. La lección continuaba, pero ahora con signos prometedores de que finalmente estaba produciendo el crecimiento personal que había sido su objetivo desde el principio. Durante los 5 meses que siguieron a la carta de Natalia, establecí un sistema de observación discreta para monitorear su progreso sin interferir directamente en su proceso de aprendizaje. No era espionaje malicioso, sino supervisión parental responsable para evaluar si los cambios que había expresado por escrito se traducían en transformaciones genuinas de comportamiento a largo plazo. Mi principal fuente de información era Carmen Jiménez, mi vecina, quien mantenía contacto ocasional con otras madres del Colegio San Patricio, donde estudiaba Paula. A través de estas conversaciones casuales, pude reconstruir gradualmente el panorama completo de cómo Natalia estaba navegando su nueva realidad
sin el subsidio paterno que había dado por sentado durante años. «Tu hija ha cambiado mucho en los últimos meses», me comentó Carmen durante una de nuestras conversaciones vespertinas en el jardín comunitario de la urbanización a mediados de junio. Las madres del colegio comentan que ahora es mucho más colaborativa en las actividades grupales y que Paula parece más tranquila y centrada. Carmen me explicó que Natalia había comenzado a participar activamente en el grupo de padres voluntarios que organizaban eventos escolares, algo que anteriormente había evitado alegando falta de tiempo debido a sus compromisos profesionales. Más significativamente, había asumido la responsabilidad de coordinar el evento de fin de curso, una tarea que requería dedicación considerable, pero no implicaba gastos económicos grandes. «Lo más interesante», continuó Carmen, «es que tu hija parece haber desarrollado una habilidad especial para encontrar soluciones creativas y económicas para los problemas. El festival de primavera que organizó costó 60% menos que el del año anterior, pero fue mucho más exitoso y divertido para los niños. Esta información me proporcionó evidencia concreta de que Natalia estaba aprendiendo a valorar la contribución personal por encima de la contribución financiera. Durante años, su método para participar en actividades familiares o sociales había sido aportar dinero en lugar de tiempo o esfuerzo. Ahora, sin esa opción disponible, estaba descubriendo talentos organizativos y creativos que había mantenido inactivos. Mi segunda fuente de información era Ricardo Molina, el director del estudio de arquitectura, quien me había llamado en marzo para proporcionarme una actualización profesional completamente inesperada sobre el desempeño de Natalia. «Don Emilio», me dijo durante esa conversación telefónica de 25 minutos, «quería informarle que Natalia ha experimentado una transformación profesional extraordinaria durante los últimos 3 meses. Su productividad ha aumentado significativamente y ha demostrado una iniciativa y creatividad que francamente no habíamos visto anteriormente». Ricardo me explicó que Natalia había propuesto y desarrollado un proyecto innovador para optimizar el uso de espacios pequeños en viviendas urbanas, una especialización que había surgido de su propia experiencia reciente, gestionando un presupuesto familiar más reducido. El proyecto había atraído 3 clientes nuevos al estudio y había posicionado a Natalia como experta en arquitectura económica sostenible. «Más impresionante aún», continuó Ricardo, «es su actitud hacia el trabajo en equipo. Anteriormente, Natalia tendía a trabajar de manera independiente y ocasionalmente mostraba impaciencia con colegas menos experimentados. Ahora es colaborativa, mentoriza a los arquitectos junior y ha desarrollado una capacidad excepcional para encontrar consensos en situaciones complicadas». Esta evolución profesional me confirmó que las lecciones que Natalia había aprendido sobre respeto y colaboración en el ámbito familiar se estaban generalizando hacia otras áreas de su vida. La adversidad económica había catalizado un crecimiento personal que se manifestaba en todas sus relaciones interpersonales. El testimonio más revelador llegó en julio, cuando recibí una visita inesperada de Mónica Torres Ruiz, la compañera de trabajo con quien Natalia había tenido el altercado durante sus primeras semanas de crisis emocional. Mónica había venido específicamente para hablarme sobre la transformación que había observado en mi hija. «Señor Vázquez», me dijo Mónica mientras tomábamos café en mi terraza, «no sé exactamente qué cambios personales ha experimentado Natalia durante estos meses, pero quería que supiera que se ha convertido en una de las personas más consideradas y generosas de nuestro entorno profesional». Mónica me contó que Natalia había organizado una colecta voluntaria para ayudar a un compañero arquitecto cuya esposa había sido diagnosticada con cáncer. Había ofrecido cuidar gratuitamente a los hijos de colegas durante emergencias familiares y había comenzado a impartir clases gratuitas de dibujo técnico a estudiantes de arquitectura de familias con recursos limitados. «Lo más impresionante», añadió Mónica, «es que todas estas actividades solidarias las realiza sin buscar reconocimiento público. Las descubrimos por casualidad, porque ella nunca las menciona ni las promociona.
Es como si hubiera desarrollado una motivación genuina para contribuir positivamente, sin esperar nada a cambio. Esta información era particularmente significativa porque representaba exactamente el tipo de comportamiento altruista que había estado ausente en la personalidad de Natalia durante sus años de dependencia económica de mí. Cuando tenía acceso ilimitado a recursos financieros, su generosidad se limitaba a ocasionales contribuciones monetarias que no requerían sacrificio personal real. Durante el mes de agosto, mientras disfrutaba de mi crucero por el Mediterráneo Oriental, que había reservado con los fondos previamente destinados al BMW cancelado, recibí actualizaciones regulares sobre la situación de Natalia a través de mensajes de WhatsApp de familiares diversos. Las noticias eran consistentemente positivas, pero lo que más me impresionó fue la ausencia total de peticiones indirectas de intervención o ayuda. Desde las islas griegas de Santorini y Mykonos, y posteriormente desde Estambul, pude reflexionar con perspectiva completa sobre los resultados de mi decisión educativa. Las fotografías que compartían otros familiares mostraban a Natalia participando activamente en celebraciones de verano, luciendo genuinamente feliz y relajada, sin las señales de estrés financiero agudo que había experimentado durante los primeros meses de su nueva situación. Paula, según los informes que recibía, había desarrollado una relación más estrecha y colaborativa con su madre. Sin la disponibilidad de entretenimientos costosos financiados externamente, Natalia había comenzado a crear actividades familiares basadas en tiempo compartido y creatividad. Excursiones a parques públicos, tardes de cocina conjunta, proyectos de manualidades y sesiones de lectura nocturna. «Es curioso», me escribió mi cuñada Elena en uno de sus mensajes desde Sevilla, «pero Natalia parece más tranquila y centrada ahora que cuando tenía acceso a todos los recursos que tú le proporcionabas. Es como si hubiera encontrado una versión más auténtica de sí misma». El punto de inflexión más significativo llegó en septiembre, cuando recibí información a través de Pilar Serrano, la madrina de Natalia, sobre una decisión financiera que mi hija había tomado de manera completamente independiente. «Emilio», me dijo Pilar durante una conversación telefónica, «quería contarte algo que creo que te va a interesar. Natalia ha comenzado a ahorrar sistemáticamente parte de su sueldo para establecer un fondo de emergencia propio. Ha calculado que necesita reunir 6.000 euros para sentirse verdaderamente segura económicamente y está reduciendo gastos voluntariamente para conseguirlo. Esta información representaba un hito psicológico fundamental. Durante años, Natalia había vivido con la tranquilidad de saber que cualquier emergencia económica sería resuelta automáticamente por mi intervención. Ahora, sin esa red de seguridad, había desarrollado la disciplina y la previsión necesarias para crear su propia estabilidad financiera. Además, continuó Pilar, Natalia me ha dicho que quiere ser completamente autosuficiente antes de considerar cualquier tipo de reconciliación contigo. Dice que no quiere que la motivación para restablecer la relación sea económica, sino genuinamente emocional y basada en respeto mutuo. Esa revelación me confirmó que las lecciones fundamentales habían sido internalizadas completamente. Natalia había comprendido que cualquier reconciliación verdadera debía basarse en amor y respeto auténticos, no en dependencia financiera o conveniencia práctica. Mientras contemplaba el atardecer mediterráneo desde la cubierta del crucero, experimenté una satisfacción profunda y serena. La estrategia educativa había funcionado más allá de mis expectativas más optimistas. Mi hija estaba desarrollándose hacia la adulta responsable y empática que siempre había tenido el potencial de ser. Sin embargo, mantuve mi resolución de no interferir prematuramente en su proceso de crecimiento. Las transformaciones genuinas requerían tiempo para consolidarse, y mi papel ahora era permitir que Natalia completara su evolución personal sin la presión de expectativas paternas inmediatas. La lección continuaba desarrollándose perfectamente, y yo observaba su progreso con orgullo discreto, pero inquebrantable. El 24 de diciembre de 2024,
Exactamente un año después de la noche que transformó irrevocablemente mi vida y la de Natalia, me desperté en mi casa de Pozuelo con una sensación de plenitud que no había experimentado en décadas. No era la falsa tranquilidad del conformismo, sino la serenidad genuina del hombre que había tomado las decisiones correctas y había mantenido la fortaleza necesaria para ver sus consecuencias hasta el final. Durante los 365 días transcurridos desde mi confrontación con Natalia en el pasillo de su edificio, había vivido la transformación personal más profunda de mis 65 años de existencia. No solo había recuperado mi dignidad como padre y como hombre, sino que había descubierto versiones de mí mismo que habían permanecido dormidas durante las décadas dedicadas exclusivamente al bienestar de mi familia. Los viajes internacionales que había realizado durante ese año habían sido revelaciones constantes. El crucero por el Mediterráneo de marzo me había permitido visitar los lugares que María José había soñado conocer, llevando conmigo sus fotografías y sus notas de investigación turística. En cada puerto, desde el Partenón de Atenas hasta la Hagia Sofia de Estambul, había sentido su presencia espiritual y su aprobación por haber encontrado finalmente el valor de priorizar mi propia felicidad. El recorrido por los castillos del Valle del Loira en mayo había sido una experiencia de renovación personal extraordinaria. Durante 2 semanas recorrí en solitario los jardines de Chambord, las bibliotecas de Chenonceau y los viñedos de Amboise, redescubriendo mi capacidad de disfrutar la belleza, la historia y la cultura sin la constante preocupación de resolver crisis ajenas. La aventura de 3 semanas en Nueva Zelanda, durante septiembre, había representado la culminación de mi renacimiento personal. Escalé montañas en el Parque Nacional de Fiordland, navegué por los fiordos de Milford Sound y acampé bajo las estrellas australes, en lugares donde la conexión con la naturaleza me recordó la importancia fundamental de vivir auténticamente según los propios valores. Cada uno de estos viajes había sido financiado con dinero que anteriormente habría destinado automáticamente a subsidiar el estilo de vida de Natalia. La ironía era perfecta. Los recursos que ella había dado por sentados se habían convertido en las experiencias más enriquecedoras y memorables de mi vida madura. Durante esa Nochebuena solitaria pero extraordinariamente pacífica, preparé una cena especial para mí mismo: cordero asado con hierbas provenzales, una receta que había aprendido durante mi estancia en Francia, acompañado de una botella de Rioja Gran Reserva de 1998 que había estado guardando para una ocasión verdaderamente significativa. Mientras disfrutaba de esta cena en mi comedor iluminado por velas, reflexioné sobre los informes indirectos que había recibido sobre Natalia durante los últimos meses. Todos los testimonios convergían hacia la misma conclusión: mi hija se había transformado en una mujer genuinamente independiente, responsable, empática y respetada en todos los ámbitos de su vida. Ricardo Molina me había llamado en noviembre para informarme que Natalia había sido promovida a socia junior del estudio de arquitectura, reconocimiento que había ganado exclusivamente por mérito profesional y liderazgo demostrado. Su especialización en arquitectura sostenible económica había atraído clientes importantes y había posicionado al estudio como referente en construcción responsable para familias de clase media. Los informes sobre Paula también habían sido consistentemente positivos. Mi nieta, ahora de 9 años, había desarrollado una relación más sólida y colaborativa con su madre. Sin las distracciones de entretenimientos costosos, Natalia había invertido tiempo genuino en desarrollar los talentos artísticos y académicos de Paula, quien había comenzado a destacar en pintura y había mejorado significativamente sus calificaciones escolares. Carmen Jiménez me había contado que Paula había ganado el concurso de arte infantil del barrio de Chamberí con una pintura titulada Mi mamá y yo cocinando juntas, una obra que reflejaba la nueva dinámica familiar basada en actividades compartidas en lugar de consumo financiado externamente. La transformación más significativa que había observado desde la distancia era el desarrollo de la conciencia social genuina de Natalia.
Según múltiples fuentes, mi hija había comenzado a participar activamente en programas de voluntariado relacionados con su expertise profesional. Pilar Serrano me había informado que Natalia dedicaba todos los sábados por la mañana a asesorar gratuitamente a familias de bajos recursos sobre optimización de espacios habitacionales y reformas económicas que mejoraran su calidad de vida. Era una contribución que combinaba su talento profesional con compromiso social auténtico. Durante los últimos meses del año, había comenzado a recibir referencias indirectas sobre comentarios que Natalia hacía sobre mí en conversaciones con terceros. Estos testimonios, transmitidos a través de la red familiar extendida, revelaban que mi hija había desarrollado una comprensión profunda y genuina de las lecciones que mis decisiones habían intentado enseñarle. Elena, mi cuñada, me había contado durante una conversación telefónica de octubre que Natalia había comentado: «Mi padre me enseñó la lección más valiosa de mi vida cuando tuvo el valor de tratarme como la adulta que debería haber sido desde hace años. Me mostró que el amor verdadero a veces requiere permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones». Antonio, mi hermano mayor, me había transmitido otra reflexión de Natalia que había escuchado durante una reunión familiar en Valladolid. Durante años malinterpreté la generosidad de mi padre como una obligación natural, en lugar de reconocerla como el sacrificio extraordinario que realmente era. Necesitaba perder ese privilegio para aprender a valorarlo genuinamente. Estas revelaciones me confirmaron que las transformaciones que había observado no eran superficiales o temporales, sino cambios fundamentales de perspectiva y carácter que se habían consolidado permanentemente. Esa noche de Nochebuena, después de terminar mi cena solitaria pero profundamente satisfactoria, me dirigí a mi despacho y saqué del cajón superior la carta de 8 páginas que Natalia me había escrito en febrero. La releí completamente, comparando sus reflexiones de hace 10 meses con la información que había recibido sobre su evolución posterior. Todo había resultado exactamente como ella había predicho en esa carta. Necesitaba completar su proceso de aprendizaje sin interferencia paternal prematura, y ese proceso había producido la transformación personal más profunda y auténtica posible. A las 11:30 de esa noche, mientras contemplaba el fuego crepitante en mi chimenea y degustaba una copa de brandy Hennessy XO, experimenté una revelación final sobre toda esta experiencia. No había sido una historia sobre castigo o venganza paternal. Había sido una historia sobre amor genuino expresado a través de límites necesarios y consecuencias educativas. Al enseñarle a Natalia que las acciones tienen repercusiones reales, le había dado el regalo más valioso que un padre puede ofrecer a su hijo adulto: la oportunidad de desarrollar carácter auténtico, responsabilidad personal y la satisfacción profunda que proviene de ganarse genuinamente el respeto propio y ajeno. Un año después de la noche que cambió todo, tanto Natalia como yo habíamos encontrado versiones más auténticas y satisfactorias de nosotros mismos. Ella había descubierto su fuerza, talento y capacidad de contribución independientes. Yo había recuperado mi dignidad, mi autonomía y mi derecho a vivir según mis propios términos y prioridades. La lección había sido completada exitosamente, y ambos habíamos emergido como personas más completas, genuinas y respetables. Era el mejor regalo de Navidad que podríamos habernos dado mutuamente, aunque ninguno de los dos lo hubiera planificado conscientemente de esa manera. En esa tranquila noche navideña, mientras las llamas de la chimenea danzaban proyectando sombras cálidas por todo mi salón, comprendí que había logrado algo extraordinario. Había transformado una relación tóxica en una lección de vida que cambió para siempre a 2 personas que se amaban lo suficiente como para permitir que el dolor temporal produjera crecimiento permanente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.